Neisseria meningitidis indiferenciable a nivel de un gram, se ve en forma de diplococos gram negativos. Él es un patógeno del ser humano, está colonizando un 10% de la mucosa orofaringea y nasofaringea y se puede llegar a encontrar colonizando el 30% en adolescentes y adultos jóvenes. En lugares de hacinamiento como las instancias militares, como las guarderías y los dormitorios colectivos, se puede llegar a encontrar una colonización mayor del 50% y esto relacionado con brotes epidémicos. La Neisseria meningitidis, aquí pues se ve una microscopía electrónica de barrido en el cual está adherida por medio de sus fibras a las mucosas nasofaringeas. La transmisión va a depender de gotículas de secreciones respiratorias o de la garganta. Las situaciones clínicas de las cuales se puede ver relacionada a Neisseria meningitidis son principalmente una meningitis con o sin meningococemia, una meningococemia sin meningitis, una bacteriemia sin sepsis y una manifestación meningoencefalítica. El periodo de incubación se habla de más o menos de 3 a 10 días. Para la meningitis es una presentación típica de una meningitis con fiebre de inicio súbito, náuseas, vómitos, cefalea y mialgias. El microorganismo él empieza a multiplicarse a nivel de la mucosa nasofaringea, provoca una citotoxicidad del epitelio, con ruptura de las uniones estrechas y ciliostasis, se adhiere selectivamente y forma microcolonias en este epitelio no ciliado, provoca la invasión del epitelio, se endotocita y provoca vacuolas fagocíticas, las cuales van a migrar hacia el espacio subepitelial, donde ella empieza a multiplicarse y a liberar fragmentos de membrana, también llamados blebs. Estos fragmentos de membrana, como tienen lipoligosacáridos, lo que provocan es la producción de la endotoxina. Esto se puede diseminar también a nivel de los vasos sanguíneos, atraviesa las células endoteliales y se empieza a multiplicar dentro de los vasos sanguíneos. Entonces puede empezar a producir manifestaciones clínicas de daño vascular, daño endotelial, vasculitis, trombosis, trombocitopenia. Cuando hay una hiperproducción de la endotoxina, lo que provoca es que se aumente la respuesta proinflamatoria, las citoquinas empiezan a hiperproducirse y esto como consecuencia va a provocar una hipoperfusión multiorgánica provocando la sepsis. Esta sepsis puede ser de tipo agudo o crónico. Otras presentaciones inusuales de la meningococemia es una neumonía asociada a la comunidad relacionada con el serogrupo Y, una sepsis meningocócica crónica, la artritis séptica y la endocarditis. Inicialmente el paciente pues que va a tener unas lesiones petequiales muy relacionadas en las extremidades y en el tronco. Estas lesiones son por microhemorragias a nivel de esos vasos sanguíneos y estas pueden necrosarse y entonces volverse equimóticas. Una vez estas lesiones se pueden volver confluentes a nivel de las extremidades, pueden producir una necrosis profunda, llevar a una coagulación intravascular diseminada. Si esa infección se vuelve grave, una de las complicaciones que se pueden encontrar son unas microhemorragias a nivel de las glándulas suprarrenales, conocido como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. La enfermedad, además de depender de la virulencia del microorganismo, puede ser la persona susceptible, ya sea por polimorfismos genéticos, por daño en el vaso o esplenectomías, por daños a nivel de la vía de la properdina, porque no producen anticuerpos bactericidas o incluso algunos defectos del complemento permiten que no haya esa actividad bactericida. Otra de las condiciones favorables en el ambiente es por un contacto estrecho y prolongado, ya sea por besos, estornudos, por tos, por el compartir cubiertos y vajillas o por la exposición a fumadores. A nivel mundial, epidemiológicamente la enfermedad meningocócica se encuentra distribuida. Los diferentes serogrupos, hay unos serogrupos más relacionados con países industrializados. Hay un serogrupo A que está muy relacionado causando epidemias en el cinturón de África subsahariana. Esto está relacionado con ambientes secos cuando hay
hay aumento de los vientos, se dan epidemias por este serogrupo. Se considera esta bacteria como la única capaz de generar brotes de meningitis. A nivel de Colombia, que se encuentra después de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis es la segunda más prevalente, encontrándose los serogrupos C, después el serogrupo B, el Y, el W y los no tipificables como los más comunes. Como examen directo se puede utilizar el GRAN. Esto pues tiene una sensibilidad dependiendo del inóculo, debe haber más de 10 a la 5 unidades formadores de colonia por mililitro. Se puede detectar por antígenos en la sensibilidad de un 50 a un 95% y la especificidad es alta. Se detecta de 0.02 a 0.05 microgramos por mililitro de antígeno. Hay diferentes kits comerciales, unos kits dirigidos para el serogrupo A, C, Y y W135 y otros kits menos comerciales que son contra el serogrupo B. La sensibilidad es más baja para el serogrupo B. Hay diferentes técnicas por aglutinación en látex, coaglutinación y contra inmunoelectroforesis. Y hay otros dirigidos contra diferentes blancos de DNA y RNA, también descritos pero menos utilizados. Moracella catarrhalis. Entonces, Moracella catarrhalis, la forma de Diplococo gram negativo, también indistinguible de una Neisseria. Se han querido describir cuáles son los factores que permiten de que se dé enfermedad en los humanos. Se han descrito asociado a diferentes adhesinas que le permiten la adhesión a las células epiteliales respiratorias. Están las metalopeptidasas, la hemaglutinina, fosfolipasa C, proteínas homólogas a la proteína OPA, las adhesinas de las pilis tipo 4 que están involucrados en la transformación de biopelículas, el liposacárido que estimula esa respuesta inflamatoria a nivel de las mucosas y la mayoría de los microorganismos de Moracella son capsulados, indistinguible pues en un gram de una Neisseria. Ellos colonizan el tracto respiratorio superior de 1 al 5% y ocasionalmente el tracto genital femenino dependiendo del tipo de relaciones sexuales. La transmisión principalmente es de tipo endógena por colonización del nasofaringe y puede verse de persona a persona. El hábitat del ser humano no se ha encontrado en animales y hay diferentes factores que predisponen para la colonización. Unas son las condiciones de vida, en condiciones de hacinamiento, higiene, factores ambientales, algunas características genéticas y factores del huésped. Y con el uso de la vacuna antineumocóxica es uno de los 3 microorganismos que se ha aumentado en prevalencia después de Haemophilus influenza no tipificable y de los serotipos no relacionados con la vacuna de Streptococcus pneumoniae. Las infecciones que causa es en vías respiratorias superiores por contigüidad a la nasofaringe, causa pues infección a nivel del oído medio, causa otitis media, puede causar también por contigüidad a los senos paranasales causando sinusitis. Esto pues muy relacionado con Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae de las causas pues, de otitis media y sinusitis. Y en las personas adultos mayores que tienen condiciones predisponentes como EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva y diabetes, producen bronquitis y neumonía asociada a la comunidad. Se puede llegar a encontrar microorganismos productores de beta-lactamasa cuando ellos están formando biopelículas con Haemophilus influenza. Ellos adquieren esta información. Otras infecciones en las que se ven relacionados en endocarditis y meningitis. ¿Cómo se aíslan estos tipos de microorganismos? Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis y Moracella se pueden aislar por medios no selectivos y medios selectivos. Neisseria gonorrea no se aislaría por agar sangre, pero sí por agar chocolate y por hemocultivo. Debido a pues, que el agar chocolate es suplementado y pues tiene el factor 10 y el factor 5. Como medio selectivo se utiliza más que todo para Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis porque tienen flora acompañante. Estos medios selectivos tienen antibióticos que favorecen pues, que estos microorganismos crezcan y crezcan e inhiban esa flora acompañante. El más utilizado es el Taller Martin, el cual es un agar chocolate suplementado con vancomicina, colistina, nistatina y trimetoprim-sulfa, vancomicina y colistina para inhibir la flora gram positiva, nistatina para inhibir levaduras y trimetoprim-sulfa para inhibir gram negativos. El Martin Lewis, que en vez de nistatina utiliza nisomicina, o agar GSL, que utiliza lincomicina y una concentración menor de vancomicina debido a que algunas especies de Neisseria gonorrea, algunas cepas de Neisseria gonorrea
son sensibles a las concentraciones de vancomicina del Taller Martin. Otro medio que se utiliza en New York City, el cual es un agar transparente, tiene una base de agar almidón, plasma y glóbulos rojos lisados de caballo. Las condiciones de incubación de estos 3 microorganismos de 35 a 37 grados Celsius en una atmósfera de 3 a 7% de CO2, la cual la da una vela blanca no perfumada y una atmósfera húmeda. Se deben revisar diariamente y se deben dejar hasta 48 horas. Lo que es Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis, ellas producen una autolicina y entonces en 48 horas esa autolicina está activada y produce autolisis de sus cepas, las cuales después entonces no se van a poder identificar bioquímicamente. Las colonias de Neisseria meningitis después de 48 horas son unas colonias no pigmentadas, sin hemólisis, lisas de bordes enteros. Pueden llegar a ser muy mucosas dependiendo de la producción de la cápsula. Las colonias de Neisseria gonorrhoeae también son unas colonias convexas de bordes enteros. Se pueden llegar a distinguir mejor si estamos a partir de una muestra con flora acompañante, se distingue mejor en los medios selectivos. La sensibilidad pues es mayor de un cultivo para muestras de endocérvito, un 90%, y para muestras de uretra masculina, más de un 96%. Las colonias de Moracella catarralis, pues en agarrinos selectivos, son indistinguibles de una Neisseria meningitis. Una de las cosas que las puede caracterizar es que cuando se quieren agarrar con el asa, ellas empiezan a deslizarse por toda la superficie del agar, como unos discos de hockey. Cuando se tiene ya los diplococos granulativos, pues la morfología se debe empezar a hacer una identificación bioquímica. Lo primero que se hace es la oxidasa, se determina que es oxidasa positivo, posteriormente se deben hacer la oxidación de los diferentes azúcares. Para distinguir entre Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, Moracella catarralis y las Neisseria no patógenas. Oxidación de la glucosa, de la maltosa, de la sucrosa y la lactosa. Neisseria gonorrhoeae da oxida la glucosa, Neisseria meningitis oxida la glucosa y la maltosa, Moracella catarralis no oxida ninguno de los carbohidratos, pero es de denidasa positivo y tributirin positivo y productora de nitrato, y las Neisserias no patógenas son glucosa y maltosa, oxidan glucosa y maltosa y indistintamente pueden oxidar sucrosa o pueden oxidar lactosa. Una vez se distinga, se identifique Neisseria gonorrhoeae, se debe hacer una prueba de producción de beta-lactamasa. Esto se hace con una cefalosporina cromogénica, en la cual si el microorganismo hidroliza la cefalosporina se va a virar el sensidisco a rosado. Aquí pues la utilización de los carbohidratos en tubo. Este es un medio CTA con cada uno de los carbohidratos y con un indicador rojo de fenol, el cual vira amarillo cuando se oxidan los carbohidratos. Aquí pues oxidó la glucosa en Neisseria gonorrhoeae, aquí oxidó glucosa y maltosa en Neisseria meningitis, y aquí no oxidó ninguno de los carbohidratos, por tanto un microorganismo no sacarolítico muy compatible con Moracella catarralis. La Vigilancia Nacional del Instituto Nacional de Salud para Neisseria meningitis se vigila como germen productor de meningitis, al igual que Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, y Neisseria gonorrhoeae se vigila la susceptibilidad antimicrobiana debido a que los tratamientos que eran iniciales con los cuales se controlaba Neisseria gonorrhoeae ya no se están controlando por el aumento de las bacterias con resistencia. Las pruebas de susceptibilidad por método de discodifusión, para Neisseria gonorrhoeae se utiliza el agar GC más 1% de suplemento, para Neisseria meningitis con agar Müller sangre. Neisseria gonorrhoeae se utiliza tetraciclina, ciprofloxacina, ceftriaxona y cefixime. Para Neisseria meningitis se utilizan los diferentes antibióticos que atraviesan la barrera hematoencefálica, como ciprofloxacina, ceftriaxona, trimetoprim, sulfacloramfenicol, rifampicina y meropenem. Como Neisseria meningitis se puede realizar, se debe utilizar siempre, se debe trabajar en cabina de bioseguridad. En Neisseria gonorrhoeae es importante detectar la producción de beta-lactamasas más cuando hay una falla en el tratamiento. Y pues les agradezco mucho.